Bienvenidos nuevamente al canal. En este caso vamos a ver Git, que es un sistema de control de versiones para poder llevar justamente, tener varios puntos de control de nuestros archivos y las modificaciones que vayamos haciendo para justamente no perder nada en caso que tengamos algún desperfecto o algún inconveniente con los archivos. Este sistema de Git nos va a permitir poder hacer el seguimiento de los mismos y de todos los cambios que se vayan realizando sobre, digamos, una carpeta o un repositorio o un desarrollo que estemos realizando. Fíjense, estamos en una terminal de línea de comandos conocida como Git Bash, donde vamos a ir trabajando con los comandos de Git, comandos básicos que nos van a permitir justamente empezar a hacer el seguimiento de estos archivos y lograr, digamos, tener estos puntos de control para poder trabajar de forma segura con nuestros repositorios, que en este caso vamos a trabajar con un repositorio local. Fíjense que voy a entrar a la carpeta que tengo en el escritorio, que en este caso es la carpeta programación. Vemos que ahí ingresé. Bien, y vamos a ver los archivos que tengo con el comando ls. Vemos que tengo dos archivos, matrices y vectores, en este caso .c, de ejercicios que he estado trabajando ahí en C. Y lo que vamos a hacer justamente es tener un control de estos 12 archivos. Lo que vamos a hacer para poder inicializar nuestro repositorio de Git y empezar a justamente darle seguimiento a todos los cambios que se vayan haciendo, va a ser a través del comando git init. Vemos que ahí se inicializa el repositorio y que nos creó justamente la rama que se conoce como main, que va a ser nuestra rama principal en el programa, en este sistema de versiones. Bien, fíjense lo siguiente, podemos hacer ahora un git status y fíjense que nos dice que en la rama main no hay ningún commit hecho todavía y que tenemos un trackit files, o sea, archivos que no están en seguimiento, que deberíamos incluir para justamente, o deberíamos agregar para justamente poder comitearlos y lograr nuestro primer punto de control en nuestro repositorio. Entonces fíjense que necesitamos agregar o darle seguimiento a estos archivos y lo que podemos hacer de la siguiente manera, podemos hacer un git add, por ejemplo, de matrices.c y eso cuando hacemos un git status nuevamente vemos que ahora tenemos un archivo para poder comitear que está en verde, un nuevo file que está, digamos, un nuevo archivo en seguimiento y que nos quedó vectores sin seguimiento. Otro comando que nos puede permitir agregar todos los archivos en realidad de la carpeta es git add punto. Git add punto y nos debería haber agregado también el vectores. Como vemos, tenemos entonces los dos archivos en seguimiento preparados, digamos, en lo que se conoce como staging area, el área donde podemos realizar justamente, estamos haciendo el seguimiento y podemos realizar justamente los commits. Y vamos a pasar a hacer nuestro primer git commit. Git commit, ¿sí?, es el archivo, el comando para poder realizar este seguimiento. Y con el "-m" lo que nos va a permitir hacer es colocar un mensaje que haga alusión, digamos, a este commit, ¿no?, a lo que estamos realizando. En este caso es nuestro inicio de seguimiento, ¿sí?, de este repositorio. Y ahí vemos que tenemos dos files, dos archivos que han cambiado, ¿sí? Y vemos que sí, que en este caso están en seguimiento, ¿no? Y si vemos que hacemos git status, vamos a ver que no tenemos nada para hacer commit, en este caso. Y a través de lo que es el git log, por ejemplo, podemos ver los dos commit, o en realidad el commit que realizamos, ¿sí?, en lo que se conoce como la rama main, ¿no?, como vemos acá. Y nos da ahí justamente el mensaje que dejamos hace instantes, que es inicio de seguimiento. Bien, podemos continuar con esto, podemos por ejemplo crear, tengo
otro archivo. Por ejemplo, vamos a crear funciones.c. Vamos a crear una librería .h, ¿sí? Y vemos que tenemos los 4 archivos en este caso en la carpeta. Pero si hacemos un git status, vemos que estos dos nuevos, ¿sí? hay nuevos cambios para poder, digamos, agregar a nuestro repositorio local, que es el que estamos trabajando, que son los dos archivos nuevos que creamos. Fíjense que están en rojo porque necesitamos hacerles el seguimiento, y lo hacíamos, recuerden, con el comando git add punto para poder agregar a los dos archivos. Verificamos que esté todo correcto y están los dos archivos ahí en seguimiento, y ahora sí, podemos pasar justamente a nuestro git commit para poder decir que se agregamos funciones y librería al repositorio. Bien, dos archivos cambiados, y ahora vemos que si queremos hacer un git status, no hay nada para hacer de commit, ¿sí? Y tenemos entonces todos los archivos en seguimiento. Hacemos un git log, por ejemplo, y vemos que tenemos los dos commit realizados, ¿sí? Los dos puntos de control en nuestra rama main, los cuales podemos ir navegando y restableciendo en el caso que necesitemos volver, por ejemplo, hacia un punto de control anterior en lo que es nuestro repositorio. Bien, estos fueron entonces los comandos básicos para poder, digamos, hacer el seguimiento a un repositorio local en Git. En próximos videos veremos cómo lograr salvaguardar estos archivos en un repositorio remoto y poder trabajar justamente con lo que se conoce como GitHub para justamente guardar estos archivos y poder trabajar en forma remota con cualquier tipo de repositorios, ¿sí? Y con varios usuarios sobre el mismo repositorio. Bien, espero que les sirva este video y nos vemos la próxima. Muchas gracias.